Cuando hablamos de agua y de todo lo que nos dicen que está escasa y que pues ensuciamos mucho, la verdad es que es cierto. El agua disponible en el planeta como agua para el consumo humano es poca y debemos tener un cierto nivel de conciencia. Pero afortunadamente hay gente en las universidades y en los institutos de investigación buscando soluciones para este problema. Soy Sergio Fernández Delgadillo y en este programa hablaremos del tratamiento sustentable del agua. Bienvenidos. Cuando hablamos del agua, realmente escuchamos muchas cosas y más si vive uno en una ciudad como Monterrey. Mucho se habla de la falta que habrá de agua en el futuro y también se habla de la cantidad que usamos en los procesos industriales y hasta en el nivel doméstico. Hoy decidimos hablar precisamente del agua y su tratamiento sustentable. Y para ello hemos invitado a 3 investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas que nos van a hablar precisamente de lo que ellos hacen ahí en estos aspectos relacionados con el tratamiento del agua. Tenemos al doctor Eduardo Soto Regalado, quien es el director de la Facultad de Ciencias Químicas y es profesor de la carrera de Ingeniería Química. Buenas tardes, doctor Soto. Buenas tardes, gracias por la invitación. Tenemos al doctor Felipe Serino Córdoba, que es jefe del área académica de Ingeniería Química, también de la misma facultad, igual profesor de la carrera de Ingeniería Química. Muchas doctor gracias. Serino, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, doctor. Y dicen que los últimos serán los primeros, doctora Nancy. La doctora Nancy Elizabeth Dávila Guzmán, que es coordinadora del doctorado en Ciencias con orientación en procesos sustentables, también en la Facultad de Ciencias Químicas. Pues miren, este asunto de tratar el agua pues tiene una historia muy larga, ¿no? En el desarrollo de los procesos industriales, en cómo la gente vive, la usa, la desperdicia, en fin, un montón de cosas. Entonces, hablar de tratamiento del agua, ¿podrían explicarnos de manera sencilla qué significa tratar el agua y si hay varios tipos de tratamientos de esta? El que quiera responderme es libre. Bueno, antes de hablar de la pregunta que nos hace el doctor Fernández, yo empezaría con una reflexión. Contaminar el agua es muy sencillo, porque el agua tiene una característica muy particular. Es un disolvente que es capaz de disolver muchas sustancias, es capaz de... Incluso lo que no lo disuelve muchas veces lo suspende, es decir, se queda suspendido en la solución acuosa y esto en sí mismo ya se convierte en un proceso de contaminación del agua. Es muy sencillo, relativamente sencillo contaminarla, es muy fácil, pero es muy complicado tratarla, eliminar los contaminantes para que el agua alcance una calidad que reúna los requisitos que la regulación ambiental mexicana y la norteamericana exigen para decir que se trata de un agua que reúne parámetros de calidad física, química, biológica, que pueda ser apta para el consumo humano. Uh-huh. En cuanto a los diferentes tipos de tratamiento de agua que existen en la literatura, pues el tratamiento va a depender del tipo de contaminante que tenga, de la cantidad de contaminante que tenga y que entonces podamos de esta manera decidir cuáles serían los tratamientos uno tras del otro que habría que dar para que el agua reúna parámetros de calidad adecuadas para su disposición a los ecosistemas o bien para el consumo humano. Incluso la regulación ambiental pues señala parámetros muy exigentes para las industrias que descargan agua a los cuerpos de agua o a los drenajes municipales
Y en eso, pues sí hay que tener mucho cuidado porque la contaminación es tal muchas veces de metales pesados, de moléculas orgánicas, de colorantes, que afectan de una manera muy importante los ecosistemas, la calidad de vida de los ecosistemas. Incluso si las personas consumen agua con patógenos, por ejemplo, pues eso representa un problema para la salud. Para la salud. Sí, bueno, y además entiendo que la normativa mexicana también tiene cuidado de la vida silvestre, o sea, también la regulación alcanza para el agua que va a dar a ríos o a lagos, Sí, así es. en función de cuidar el ámbito de la vida silvestre. Así es. No solo para el consumo humano, la salud humana. salud. Sí, doctor Serino, ¿tiene algo que apuntar en este momento? Sí, nada más recalcar el hecho, por ejemplo, que solamente el 0.1% de la cantidad de agua es agua dulce. Entonces es necesario contar métodos eficientes de tratamiento del agua, ¿no? Principalmente en qué consistiría un tratamiento a nivel de agua potable, pues un pretratamiento. En ese pretratamiento que involucra que muchas veces nosotros cuando vamos en la calle tiramos alguna basurita y pensamos que no tienen efecto en el agua. Bueno, esa parte de tirar la basura en la calle ya se convierte en un problema para tratar, ¿va? Entonces la primera etapa consiste en eliminar ese tipo de basuras. ¿Para qué? Para que en los posteriores tratamientos no represente un problema operacional. La segunda etapa sería un tratamiento físico-químico para eliminar materiales que estuvieran suspendidos, como bien lo dijo el doctor Soto, agregarle un químico para que puedan reagruparse y mediante un proceso de sedimentación que consiste únicamente en dejarlo en reposar y las partículas pesadas van a ir al fondo y sale un agua mayormente limpia, que posteriormente pasa a un tratamiento secundario, que es un tratamiento biológico cuyo objetivo sería eliminar todos los compuestos orgánicos presentes. Y finalmente, si es para consumo humano, pasa a una tercera etapa, que es la etapa de desinfección, que es por medio de vía ultravioletas o procesos utilizando el ozono, para matar esos microorganismos patógenos y que pueda ir ya a la red de agua potable de la ciudad. Esto, así como lo describen, parece ser un proceso ya muy conocido, o sea, las etapas que usted menciona, parece ser que es tecnología que se ha usado por muchos años en el ámbito del tratamiento del agua. Doctora Nancy, entonces, ¿hacia dónde estarían los proyectos de investigación encaminados en este asunto hoy en día? De manera general, ¿nos puede platicar de esto? Sí, claro que sí. Van enfocados hacia sistemas más eficientes desde un punto de vista energético, ambiental y económico también. Entonces, en este aspecto se están desarrollando investigaciones utilizando materiales de bajo costo, de origen agroindustrial, así como la producción de carbón activado a partir de biomasas y el uso de la biotecnología. Todos estos enfoques permiten tener un sistema más sustentable y entonces las investigaciones se van encaminando hacia ese rumbo para tener un mejor proceso. En las primeras partes que me menciona, eso quiere decir que después de lo que hemos escuchado, que refiere más bien a procesos químicos o fisicoquímicos, en la parte del diseño ingenieril también hay muchas cosas que se tendrían que estar trabajando, si hablemos de eficiencias energéticas o eficiencias, no sé, de rendimiento del proceso, o sea, ¿también se está trabajando en la parte del diseño ingenieril? Sí, así es. De hecho, la construcción de equipos más pequeños, o sea, de menor tamaño, que tengan un mayor manejo, o sea, más fáciles de manejar, y que además estos equipos consuman menos energía, pues son una opción viable para hacer la modernización de estas plantas de tratamiento de aguas, que como bien mencionaba, pues es un proceso convencional, que ya tiene muchos años, y entonces los equipos que se han estado utilizando pues ya son muchas de las veces equipos obsoletos o equipos que consumen mucha energía. Entonces, el diseño de ingenieril, de nuevos equipos que sean más eficientes energéticamente, es una opción muy importante, muy interesante para las industrias que están ahorita haciendo el tratamiento de agua. Y dirigido totalmente a la sustentabilidad. Así es. Muy bien, es tiempo de hacer un corte. Estamos en Mundo Sustentable hablando con 3 investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas de Tratamiento Sustentable del Agua. No se vayan, en un momento regresamos.
Cuidar el planeta en el que vivimos es tarea de todos. Entérate cómo puedes ser parte del cambio en Mundo Sustentable. Ya regresamos. Estamos de regreso con usted en el programa Mundo Sustentable y recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo a través de www.anl.mx en el botón de TV Uni, Mundo Sustentable. Bien, regresamos con ustedes en este asunto de buscar que los procesos sean más sustentables, que es pues prácticamente una obligación de hoy de todos los investigadores y todas las universidades del mundo. ¿Qué proyectos de investigación se desarrollan en la Facultad de Ciencias Químicas que estén orientados precisamente a este detalle? A tratar el agua, pero buscando junto con esto la sustentabilidad del proceso. Doctor Soto. Bien, muchas gracias. Sí, en la Facultad de Ciencias Químicas hemos estado trabajando en los últimos años en desarrollar métodos y tratamientos del agua, tales como a través de oxidación avanzada. Esto permite, en el mejor de los casos, mineralizar los contaminantes y reducir su efecto prácticamente a cero, su efecto nocivo prácticamente a cero. También trabajamos en la parte de la aplicación de biotecnología y microbiología para el tratamiento de agua contaminada. En particular, en el grupo de investigación en el que yo participo, estamos trabajando para desarrollar el proceso de adsorción. Este proceso permite remover metales pesados, permite remover moléculas orgánicas, permite también remover colorantes, entre otros contaminantes que afectan la calidad del agua. Particularmente estamos desarrollando carbón activado a partir de residuos lignocelulósicos. Hemos trabajado con la cascarilla de la cebada, hemos trabajado también con la cascarilla del frijol de soya y también con el residuo que queda en las cafeteras después de preparar el café, que coloquialmente llamamos asientos de café. Déjeme entender un poco. Utilizan estos residuos, los transforman en carbón activado y esto finalmente lo usan en el proceso de tratamiento del agua. Es correcto. Mediante un proceso de calentamiento en ausencia de oxígeno y con un agente activante, que es un agente químico, es posible producir carbón activado que tiene características muy competitivas con el carbón activado comercial. La ventaja que le vemos a esto es que estamos utilizando un material que de inicio es un residuo, que en el mejor de los casos pues, se convierte en alimento para ganado o bien pues, va a parar a la basura. Con ello hemos desarrollado carbones activados muy competitivos en cuanto al área superficial, en cuanto a distribución de tamaño de poro y también en cuanto a las características químicas y fisicoquímicas de la superficie que permite remover contaminantes del agua. Como dije, metales pesados, colorantes, moléculas orgánicas, entre otro tipo de contaminantes. Y luego este material se puede utilizar varias veces porque también estamos estudiando el reuso de este material, es decir, someterlo a procesos de desorción para volver a utilizar, para limpiarlo y para volver a utilizarlo en un nuevo ciclo de tratamiento a través de este sistema. Qué interesante. Si me permite preguntarle de nuevo, cuando usted habla de oxidación avanzada, ¿se refiere a degradación de sustancias orgánicas contenidas en el agua principalmente? Es correcto. Muy bien, doctor Serino, platíquenos de lo que hacen ustedes. Bueno, nosotros en nuestro grupo de trabajo, como bien lo dijo el doctor Soto, trabajamos en las cuestiones de residuos agroindustriales. Esos residuos agroindustriales tienen grupos cuyas características le permiten remover los metales presentes en las soluciones acuosas. Entonces, en este grupo de trabajo utilizamos la modificación química de esos absorbentes o de esos residuos agroindustriales. ¿Y qué es lo que hacemos en realidad? Aumentar la cantidad de los grupos que generalmente se ha determinado ya a nivel experimental, que son los grupos carboxílicos, mediante sustancias químicas
incorporamos más grupos carboxílicos en este residuo agroindustrial y eso permite tener más sitios donde el contaminante puede absorberse y aumentar las capacidades de absorción, dadas las características que ellos tienen de manera natural. Incluso hemos trabajado en cuestiones de residuos de café, lo que queda en la cafetera, y hemos logrado obtener a veces capacidades de absorción hasta dos o tres veces mayores a las disponibles para carbón activados comercial. O sea, granos de café molido, lavados y tratados. Así es, una vez de que usted se toma el café en la mañana, el residuo sólido, en lugar de tirarlo y no tener ninguna utilidad, nosotros lo estamos utilizando para hacer un absorbente económico y eficiente, ¿no? Y esto de ponerle grupos carboxílicos, a ver, déjeme entenderlo para toda la gente, es como ponerle más manitas a algo para que agarre más sustancias químicas y se las vaya quedando, de tal manera que luego si yo lo retiro, el contaminante se va ahí. ¿Sería así? Exactamente, si lo queremos ver como bien dice, como una manita, así sería, y dependiendo del contaminante, sería si le pongo una manita pequeña o una manita grande, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal, incorporar esas manitas para que puedan removerse la mayor cantidad de contaminantes. Muy bien, qué interesante. Doctora Nancy, platíqueme, ¿qué hace usted? Bueno, nosotros en el posgrado de procesos sustentables de la Facultad de Ciencias Químicas contamos con un grupo de investigación muy consolidado en el tratamiento de agua sustentable. Aquí se han desarrollado diferentes proyectos, los cuales incluyen el uso de materiales de bajo costo, de origen agroindustrial, de hecho de la localidad, y hemos obtenido muy buenos resultados, como lo comenta el doctor Eduardo y el doctor Felipe, pues hemos obtenido resultados en los cuales estos materiales, como los residuos sólidos de café, la cascarilla de frijol de soya, estos sin modificar incluso, tienen capacidades de remoción de contaminantes incluso 4 veces mayor que el carbón activado comercial. Y este material, el carbón activado comercial, es el que más se utiliza en los procesos de tratamiento de aguas. Entonces, si consideramos que además de presentar una buena eficiencia, es un material que no representa un costo asociado a su adquisición, pues realmente estamos teniendo una alternativa muy viable para tener un nuevo material que pueda ser utilizado en estos procesos de tratamiento de aguas. El proceso en sí se abarata, pero además le están dando un valor agregado a un producto que no lo tiene, un valor comercial. Exactamente, o sea, se podría incluso pensar en potencializar el mercado en las zonas agrícolas al comercializarse un material que puede funcionar como absorbente. Qué cosas tan interesantes, la verdad, hacen ustedes, porque si tratar agua en el pasado, yo recuerdo que generaba desechos, ahora estamos al revés, pensando en desechos para ser realmente parte del proceso mismo, es una ventaja tecnológica y sustentable de primer nivel. Pero es tiempo de hacer otro corte. Usted no se vaya, en un momento regresamos. Estamos hablando de tratamiento sustentable del agua. Estamos de regreso con usted en el programa Mundo Sustentable, hablando de tratamiento sustentable del agua con 3 investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas de esta universidad. Ingenieros, doctores, el conocimiento que ustedes están generando en este tema, en sus investigaciones en la Facultad de Ciencias Químicas, ¿tiene una perspectiva de escalamiento para su posterior aplicación en campo? De hecho, sí. Este es un proceso unitario que se estudia en nuestra facultad, en Ingeniería Química. De hecho, el tener el desarrollo del material absorbente a primera instancia, lo que permite es saber si ese material, en función de su caracterización físico-química, determinar si este material va a tener capacidad de remover los contaminantes de la solución acuosa. Una primera etapa que es muy importante son los estudios en lote, o lo podríamos decir en una escala pequeña.
porque mediante estos estudios es posible determinar el tiempo en que el proceso va a alcanzar el equilibrio, va a ser posible determinar también la capacidad que este material va a tener, que nosotros le llamamos capacidad de absorción, pero es la capacidad que va a tener de remover, y que estos parámetros se convierten en un insumo para el desarrollo del proceso en continuo. Y es ahí en donde se genera la posibilidad del escalamiento. Pero los estudios iniciales, que son los estudios que se realizan a escala laboratorio, que nosotros le llamamos en lote, permite determinar estos parámetros que son muy importantes para poder ir a la escala piloto y después ir a la escala industrial. Muy bien. ¿Qué me puede comentar usted, doctor Serino? Sí, con este, bueno, realmente el escalamiento de procesos es un área que manejamos bien como ingenieros químicos. Y como bien lo dijo el doctor Soto, lo importante aquí es tener caracterizado primero el agua que vamos a tratar, tener caracterizado de manera adecuada el absorbente, para posteriormente hacer estudios de sistemas por lote, donde sepamos las características, las condiciones en las cuales se lleva a cabo de manera adecuada la remoción, y hacer estudios posteriormente en columnas empacados. Pero la importancia aquí de este tipo de tecnologías que estamos desarrollando es que es aplicable actualmente a otros sistemas ya disponibles de manera comercial, y que puede ser una opción de sustitución, ¿no?, para esto. Doctora Nancy. Otro aspecto muy importante a considerar es que hemos contribuido en el conocimiento de cómo se lleva a cabo este proceso de absorción. O sea, mencionaban anteriormente estas manitas, ¿no?, que permiten la retención de los contaminantes. Bueno, es un conocimiento muy importante el poder decir cómo es que se lleva a cabo este proceso. Y esto nos lleva a poder proponer modelos matemáticos. Estos modelos matemáticos son muy importantes para el escalamiento a nivel industrial. A través de estos modelos se puede entonces hacer el diseño de una columna empacada, de un sistema continuo, que es donde preferentemente se lleva a cabo o se utiliza a niveles industriales. Entonces esto nos ha permitido hacer una propuesta muy interesante a poder estudiar más y profundizar, ¿no?, porque generalmente lo que se hace es utilizar aquellos modelos ya propuestos en la literatura, que son para otros sistemas distintos de los que se está utilizando, y entonces ahí es donde se puede perder un poco, ¿no?, cómo es que se lleva a cabo el proceso. Esta tecnología que ustedes proponen, ¿trabajaría mejor? Hablemos de los aspectos de remoción, los aspectos de eficiencia energética o incluso de eficiencia financiera. ¿Trabajaría mejor esto que ustedes proponen que lo que ya está instalado hoy en día en las plantas? Desde luego que sí, porque lo que estamos tratando es de desarrollar mediante métodos experimentales absorbentes con una mayor capacidad de absorción, es decir, desarrollar una mayor área superficial, porque al final de cuentas el área superficial, si lo podemos decir de una manera coloquial en el material, son todos esos poros que permiten que el contaminante entre a la matriz del sólido. Si logramos que el material tenga una mejor distribución de tamaños de poro, es decir, que no sean muy pequeños, pero que no sean muy grandes, entonces lograríamos tener un material que va a permitir el ingreso de estos contaminantes. Estando en la solución acuosa, los contaminantes van a entrar a la matriz del sólido y van a quedar atrapados por esas manitas que acabamos de describir. Si tenemos un tamaño de poro muy pequeño, pues las moléculas grandes no van a entrar porque no caben, simplemente porque no caben, es una obstrucción física. Sí. Pero si logramos tener un material con una distribución de tamaño de poro muy adecuado al tipo de contaminante que queremos remover, es posible que la eficiencia del proceso sea mayor y que ese material tenga una mayor capacidad de absorción. Ahora, si tenemos poros muy grandes en la matriz del sólido, pues esto tampoco es bueno, porque el área que se genera es menor, el área superficial que se genera es menor. Entonces, sí podemos desarrollar un mejor material
en función de jugar, si lo podemos decir así, con las condiciones experimentales en el laboratorio para la producción de este material. Definitivamente sí se puede, es posible tener cada vez mejores materiales en función de aprovechar aquellos residuos que, como dijimos hace un momento, pues en el mejor de los casos son comida para ganado o en el peor de los casos se convierten en basura municipal. Me surgen algunas preguntas ya que los estoy escuchando hablar, porque me estoy empezando a imaginar que finalmente sí aparecerá un residuo en el paso del tiempo de estos materiales absorbentes que ustedes tienen, o es infinito el proceso de recuperación del material, de las características de retención o remoción en el material. ¿Esto es posible o empieza a haber un proceso de desecho? Bueno, siempre cuando hacemos estos tipos de estudios para definir que un absorbente es viable realmente para ser utilizado a nivel de escala industrial, uno de los puntos primordiales y que tiene que ver precisamente con la sustentabilidad es su capacidad de reutilizarse. Por eso es que dentro de los estudios que nosotros hacemos a nivel laboratorio, hacemos estudios de absorción y desorción para ver cuántos ciclos repetitivos de absorción y absorción pueden ser utilizados, y en base a ello ya definimos cuántos van a ser. Y lo importante aquí que ese proceso, imaginemos un proceso industrial. Yo ya absorbí el contaminante, ese contaminante lo puedo desorber y la solución la puedo volver a incorporar nuevamente a mi proceso. Eso sería una ventaja desde un punto de vista ambiental, ¿no? Muy bien, se nos ha agotado el tiempo, pero creo que voy a tenerlos que invitar otra vez para poder satisfacer al público con toda esta necesidad de conocimiento que tenemos de estas cosas tan interesantes que ustedes nos dicen. Pero a ver, doctora Nancy, ya para cerrar, dígame, ¿qué le diría al gobernador del estado si estuviera aquí enfrente de usted respecto a esto? Bueno, que apoye estos procesos, o sea, estos tipos de proyectos de investigación en donde nosotros tenemos toda la inventiva, tenemos toda la capacidad para poder trabajar en proyectos, en proponer aquellos que sean más sustentables, y lo que nos falta es esta vinculación, ¿no? Conocer, por ejemplo, información de nuestro sistema de alcantarillado, de nuestro sistema de generación de residuos, para nosotros proponer ideas y así poder encontrar procesos que cumplan con la sustentabilidad. Qué fabuloso. La verdad es que ya escuchó usted, mire toda la sabiduría que hay en esta gente que tenemos aquí con nosotros en este día. Pero fíjese, le voy a decir una cosa, que aun y cuando tengamos procesos muy eficientes para limpiar el agua que ensuciamos, es mucho mejor no ensuciarla. Recuerde que usted es parte muy importante de este cambio que queremos hacer. Muchas gracias.